Erika, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bienvenida, mucho gusto tenerte por aquí. Hola, Víctor, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de poder estar hoy contigo, saludándote, pero también con todas las mujeres que se puedan conectar el día de hoy con nosotros. Estoy segura que va a haber muchas preguntas y pues aquí me tienen para responderles. Seguramente que sí va a haber muchas preguntas, muchas dudas, es un tema muy interesante, muy valioso. Y bueno, vamos a esperar un momentito a que se empiecen a conectar las amigas y amigos de toda Latinoamérica y probablemente incluso de España, aunque no lo creas, hay gente que a esta hora nos acompaña de España. Entonces, vamos a empezar a esperar un momentito a que se vayan conectando. Mientras tanto, permíteme comentarles que sean bienvenidos a esta página segundaopinión.b de Víctor M. de Marín, que es parte de una plataforma educativa internacional en la que estamos participando ya más de 65 profesionales de la salud en diferentes áreas y todos enfocados en salud integral, salud física, salud emocional, salud sexual y reproductiva, también salud financiera, incluso ya tenemos por ahí algunas charlas en salud financiera y pues ahora la idea es platicar, que nos platique una experta en el tema, la doctora Erika Torres, acerca de un tema muy importante que afecta a muchas mujeres en el mundo, se llama incontinencia urinaria. Antes de empezar con el tema, Erika, y además de agradecerte muy ampliamente, muy profundamente tu presencia aquí, que nos platiques un poco de ti, Erika, de tu formación académica, de tu experiencia profesional, que yo sé que es muy interesante, para que nuestras amigas y amigos te vayan conociendo, por favor. Claro que sí, Vic. Pues primero, muchas gracias por invitarme. Yo soy ginecóloga, después hice una subespecialidad en urología ginecológica y fíjate que esta subespecialidad, aunque no es nueva, es una subespecialidad que es poco conocida. Somos pocos uroginecólogos, al menos aquí en nuestro país, en México, y mi área de expertise o el área de expertise de los uroginecólogos es el piso pélvico femenino. Cuando escuchamos piso pélvico femenino es como, ¿de qué me hablas? ¿No? Yo pensé que solamente era como la vagina y ya, pero realmente el piso pélvico de la mujer tiene muchas enfermedades y muchas alteraciones que nos pueden dar problemas, Vic, desde que somos jovencitas hasta la etapa de la peri posmenopausia. Entonces, los uroginecólogos somos Sí. jovencitas. Los uroginecólogos, a ver, me dijiste algo que se me hizo ya muy interesante, que ya no sé. Dijiste piso pélvico, ¿eso quién lo inventó? ¿Salió ahora con la pandemia o cómo fue eso? El piso pélvico es, si nosotros recordamos un poco nuestras clases de anatomía, ¿no? O Ok. recordamos una pelvis femenina, el espacio que se encuentra contenido entre el huesito del pubis y el sacro, ¿no? O sea, si vieras de ladito a una mujer, como desde frente hasta las pompas, ese espacio que está ahí, eso es a lo que nosotros llamamos piso pélvico o suelo pélvico. Y se le denomina igual a los hombres y a las mujeres. En las mujeres tiene un papel muy importante porque guarda relación pues con nuestros órganos sexuales internos y externos. Muy bien, muchísimas gracias por darnos esta explicación, Erika. Entonces, a ver, por lo que yo entiendo y por lo que tú me estás comentando, con una especialidad en uroginecología, ustedes, tú y tus colegas, se especializan en temas del piso pélvico, en temas de la vejiga, del recto, del útero. ¿En qué aspecto, Erika? ¿Qué trastornos son los que ustedes atienden principalmente? Pues mira, nos encargamos de ver todas las enfermedades del suelo pélvico de la mujer. Y esto incluye, dependiendo del momento de vida o de la etapa en la que se encuentre la mujer, tenemos mujeres, por ejemplo, que tienen dolor pélvico crónico. El dolor pélvico crónico lo podemos tratar los uroginecólogos porque somos especialistas en dar terapias o fisioterapias de piso pélvico para tratar el dolor. Ok. Entonces, vemos desde mujeres muy jovencitas hasta las mujeres, por ejemplo, que ya están en edad reproductiva y tuvieron un parto y tuvieron alguna complicación en el parto, tuvieron algún desgarro o simplemente después del parto empiezan a tener pérdidas de orina o pérdidas fecales, porque también puede haber de incontinencia de ese tipo.
Y ya hacia el otro extremo de la vida, ya hacia las mujeres que están en la peri y posmenopausia, pues es así, son como el grupo por excelencia que vemos los uroginecólogos, porque en este momento de la vida es cuando se hacen más evidentes ciertas enfermedades. Muy bien. Entonces, hablaste de que podía haber incontinencia urinaria, salida involuntaria de orina y también incontinencia fecal, salida de materia fecal de manera involuntaria. ¿Qué tan frecuente es una? ¿Qué tan frecuente es la otra? ¿Qué tan frecuente es que existan las dos al mismo tiempo? Afortunadamente, la incontinencia urinaria es la incontinencia o es el tipo de pérdida involuntaria que es más frecuente en la mujer. Okay. Y aquí quiero tomar una pausita porque de pronto también en nuestra sociedad, principalmente latinoamericana, existe todavía muchos tabús y como muchos prejuicios alrededor de la incontinencia urinaria y del prolapso de órganos pélvicos, ¿no? El famoso se me cayó la vejiga. Entonces es muy frecuente que yo vea, por ejemplo, pacientes que me dicen, oye, pues es que sí se me sale la pipí. Y mi pregunta siguiente es, bueno, ¿qué tanta orina se sale? Pues lo normal, ¿no? Entonces aquí es como la primera, nunca es normal perder orina. Ni cuando estás joven y estás embarazada, ni cuando ya estás en el momento después de la menopausia, siempre debemos considerar las pérdidas de orina y pérdidas de materia fecal o incontinencia a flatos, lo debemos considerar como anormal. Es más frecuente, afortunadamente ahora sí, la incontinencia urinaria que la incontinencia anal, que así es como le llamamos en el ámbito médico, incontinencia anal. Más o menos el porcentaje de presentación es entre el 10 al 70%, es decir, depende de tu edad, del sexo, de las características que tienes. Es un rango de presentación muy variado, pero existen factores de riesgo que son los más importantes y que son los que nosotros tratamos de identificar en la historia clínica ginecológica para poder identificar a este grupo de riesgo de pacientes. Entonces, es más frecuente la incontinencia urinaria de esfuerzo, es más frecuente en las mujeres, también pasa en hombres, pero es más frecuente en las mujeres, y es más frecuente la pérdida de orina urinaria aproximadamente entre el 10 al 70%. Oye, pero ¿por qué tanta variación, Erika, de muy poquitas a muchas? Porque, mira, te decía que esta pérdida de orina puede presentarse desde mujeres que son muy jóvenes hasta mujeres que se encuentran en el estado de peri o postmenopausia. Okay. El principal factor de riesgo que presentan las mujeres o que presentamos las mujeres para tener pérdida de orina es el parto vaginal. Entonces, el hecho de estar embarazada te aumenta el riesgo. El tener obesidad te aumenta el riesgo. El tener alguna enfermedad de la colágena o alguna enfermedad metabólica te aumenta el riesgo. Si tuviste partos vaginales, tienes riesgo incrementado. Ahora, no solamente tuve un parto, sino que tuve varios partos vaginales. Con cada parto, el riesgo se puede incrementar. Si soy una mujer que me hicieron histerectomía por algún motivo, tengo más riesgo de tener pérdida de orina. O si tuve alguna cirugía vaginal, si tuve la mala fortuna de padecer alguna enfermedad maligna como cáncer y tuvieron que darme tratamiento de radiación, tengo más riesgo de padecerla. Es decir, el riesgo se va modificando dependiendo de las características individuales de cada paciente. Algo que me gustaría comentarle aquí a las mujeres que nos estén viendo es que lo importante, el principal factor de riesgo es el parto vaginal, pero no es el único. Existen otros factores que pueden promover la incontinencia urinaria, como la obesidad, y afortunadamente este es un factor de riesgo que sí podemos modificar. El tabaquismo, el estado de menopausia cuando no tenemos una terapia local adecuada, el tener problemas de estreñimiento crónico también, porque aumentamos la presión que se ejerce hacia el hueco pélvico, y el uso de ciertos medicamentos. Entonces, el porcentaje de presentación es tan variado porque depende de cada factor de riesgo que tenga cada mujer.
Oye, Erika, pues bueno, a ver, muchísimas gracias por todos estos detalles que son muy, muy importantes. Me quedo con varios, como es la obesidad, el estreñimiento, algunas enfermedades de la colágena, parto. Entonces, pues ya veo yo aquí a mis amigas escribiéndome. Entonces, ¿todas tenemos que tener cesárea, doctor? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y es la pregunta que siempre me hacen también. Desafortunadamente o afortunadamente, la cesárea no es un factor protector. ¿Por qué? Porque tenemos un huequito, ¿no? O sea, el hueco pélvico es un hueco que está delimitado por los huesos de nuestra pelvis. Durante el embarazo, esos 9 meses, 8 meses o los meses que haya estado embarazada la mujer, es el tiempo que tiene presión hacia abajo, hacia ese hueco pélvico. Entonces, el factor de riesgo también es el embarazo. Se incrementa con el parto, pero no consideramos a la cesárea como factor protector. Digo, además de que pues la cesárea se está luchando a nivel global porque disminuya el número de cesáreas, ¿no? Porque incrementa otros riesgos también. Pero para protección de piso pélvico no está indicado, porque exactamente, si no, todo sería cesárea indicada por protección del perine, ¿no? Pero no es una realidad, no hay evidencia científica que nos dicte que si yo tengo cesárea, voy a disminuir mi riesgo de tener pérdida de orina cuando llegue a la periposmenopausia. Ok, bien, mira, déjame leer aquí tantito. Camacho Carlos, excelentes aportes, enhorabuena por ambos, gracias. Nos saluda Benex Global, nos saluda también la doctora Carolina Jasso desde Sonora, nos saluda Michelle Sartiuk. Ahora, nos hacen aquí dos preguntas, ahí va la primera. Ya nos vamos a saltar un poquito el orden de tu presentación, también que vas, pero dice aquí, ya sabes que somos un poquito desesperados. ¿Y qué efectos pueden haber si no se atiende la incontinencia urinaria? Pues mira, no existe como tal un tiempo estimado, porque hay pacientes que de pronto es, ¿qué tanta pérdida de orina tienes? Esa es la primera pregunta. La incontinencia urinaria de esfuerzo se divide para su estudio como incontinencia urinaria leve, moderada, severa o muy severa, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta los doctores o cómo yo desde casa puedo saber qué tanta severidad tengo de la incontinencia? Tenemos una correlación entre la cantidad de la pérdida y la calidad de la pérdida. Son dos factores los que tomamos en cuenta. ¿Sí? Entonces, uno es, ¿qué tan frecuente te pasa? ¿Qué tan frecuente tienes estos episodios de pérdida de orina? Pues, ¿sabes qué, Erika? A mí me sucede que yo pierdo orina todos los días en mi casa, cuando estoy haciendo mis actividades, cuando hago ejercicio, cuando subo escaleras, cuando muevo algo, tengo pérdida de orina. Ok, tengo pérdida diaria. Pero puede existir otra mujer que tenga pérdida solamente muy esporádica, por ejemplo, cuando estoy súper enferma de gripa, esperando que no sea COVID, que estoy súper enferma y tengo tos, entonces es el único momento donde yo pierdo orina. Pero en el resto de la vida no tengo pérdidas en ningún momento. Ahí tenemos un rango de la cantidad de la pérdida, qué tan frecuente. Ahora, ¿qué tanta orina se sale? No es lo mismo que se me salgan unas gotitas y que apenas me mojo un poco, o que de plano se sale un chorro pequeño que tengo que utilizar algún pantiprotector, o tengo pérdida de un chorro grande que hace que yo incluso tenga que cambiarme la ropa que traía puesta. Entonces, depende en qué grupo o qué tipo de pérdida yo me encuentre. Si yo soy una mujer que tengo una pérdida de orina súper intensa, pues es poco probable que evolucione hacia más, ¿no? Ya llegué a mi top. Si yo empecé a tener pérdida de orina con gotitas, con algunas actividades, no es siempre, no es todos los días, ahí es como el momento ideal en el que deberíamos buscar atención y que deberíamos tener una acción desde la parte médica como de la parte de las pacientes para empezar a hacer cosas que me puedan disminuir el riesgo que eso evolucione. Muy bien, Erika. Oye, nos dice la doctora Carolina Jasso, es muy preguntona Carolina Jasso, ya no sé qué hacer con ella, pero bueno, la queremos mucho. Hola Carolina, ¿cómo estás? Qué bueno que nos preguntas. Dice,
Entonces, sigue siendo mejor el parto. Sí, sigue siendo mejor el parto. Siempre, como les decía, no hay evidencia científica hasta el día de hoy, 2021, que nos diga que debemos hacer cesáreas como protección para el piso pélvico. Hay algunas excepciones, como protección, por ejemplo, si yo ya tuve un parto previo y tuve un desgarro de 4º grado, ahí sí. Se recomienda que la siguiente vez sea cesárea, pero no para disminuir riesgo de lesión hacia el piso pélvico. Perfecto, muchísimas gracias, Erika. Te tengo un casito para la araña. A ver. A ver. Dice Michelle. Hola, Doc, se refiere a ti, no a mí, ¿eh? El útero en retroversión causa problemas, se puede corregir, porque fíjese, yo tenía mi útero en posición normal, pero en mi último embarazo, mi hijo, que nació por cesárea, me lo dejó así, viendo por ahí. ¿Cómo ves? Mira, pues la posición del útero, tenemos diferentes posiciones del útero. La más frecuente, que es una posición ligeramente hacia adelante, ¿no? Que le decimos anteversoflexión, o sea, no retro, es la posición más frecuente, pero hay pacientes que tienen una posición del útero hacia atrás, o sea, en retro, como lo tienes ahora tú, y que se considera una variante normal. Si es una paciente que tuvo o que previamente ella sabía que el útero estaba en posición de anteversoflexión, que eso pues seguramente debió haberse identificado con un ultrasonido pélvico, después del embarazo pues el útero crece. Y el útero al crecer, los ligamentos que lo sostienen, que son los ligamentos principalmente uterosacros y cardinales, estos ligamentos se elongan, se estiran. Y entonces, después de que termine el periodo del puerperio y que todo regresa a su lugar, pues hay estructuras, principalmente las estructuras que tienen mayor concentración o cantidad de colágeno, no todas regresan a su mismo tamaño exactito. Entonces puede ser un cambio en la posición después de ese embarazo. Hasta hoy no se reconoce al útero en retro como un factor de riesgo para desarrollar prolapso a largo plazo. ¿Hay que operarla? ¿Hay que hacerle algo? No, que esté tranquila por ahora. Tranquila, sí, tranquila, tranquila, Michelle. No pasa nada, Michelle. Mira, es como si la nariz la tuviéramos para acá o para acá. No pasa nada, así es, así estamos. Oye, aquí nos hacen otra pregunta, ya se está poniendo interesante. Nos dice Bio 19777. Yo no he tenido hijos y tengo incontinencia urinaria leve, con orina que se me sale un poquito cuando toso. Pues que no tosa, ¿no? Yo diría eso, no tosa, no tosa. ¿Qué tose? Sí, mira, justo les comentaba que ese es el rango, digamos, más de mujeres más jóvenes que yo veo con pérdidas de orina. Y lo principal que debemos buscar y descartar en esos casos, hay muchas cosas que tienen que preguntarte en consulta, pero una de las más importantes es que debemos descartar infecciones de vías urinarias. Okay. Las infecciones de vías urinarias, en muchas ocasiones en mujeres jóvenes que no han tenido hijos o que sí han tenido hijos, dentro del protocolo de estudio que utilizamos nosotros, los que vemos incontinencia urinaria, el primer escalón es descartar infección urinaria, porque puede darte pérdida de orina aunque no tengas ninguna alteración anatómica. Entonces, ese sería el primer factor. Muy bien, muchas gracias. Te da las gracias también Michelle, te saluda Doris, que va llegando. ¿De dónde nos saluda Doris? ¿De dónde nos saluda Michelle? Díganos, por favor, Viquita también, Bio. Díganme de qué ciudad nos están saludando. Ay, Viquita, esta es otra pregunta para ti, Erika, pues yo te la paso con todo gusto, porque dice, ¿para qué sirve el examen cistograma? Ok. Existen múltiples estudios que se pueden utilizar y de los que nosotros nos ayudamos cuando queremos hacer el diagnóstico de ciertas patologías del piso pélvico. El cistograma, imaginemos que es que te tomen una radiografía con medio de contraste en la vejiga para que se pueda pintar la vía urinaria baja y que se puedan identificar ciertas cosas. No es un estudio que se realice ya en la actualidad con mucha frecuencia, porque para buena noticia de todas las mujeres que nos escuchan,
solamente realizar una historia clínica detallada, es decir, que tu doctor te haga las preguntas clave o las preguntas pivotales. Con eso podemos hacer el diagnóstico hasta en más del 98% de los casos. Entonces, van a ser muy pocos estudios los que nosotros pedimos para poder corroborar la incontinencia urinaria, porque tú me lo estás diciendo, ¿no? Tú vienes a consulta diciéndome, tengo pérdida de orina. Yo en el consultorio, ¿qué es lo que te voy a hacer o qué es lo que te voy a revisar? Pues voy a checar que cuando tú toses, voy a ver el meato de la uretra para ver si efectivamente hay salida de pipí cuando tú haces algún esfuerzo. Hay ocasiones, y esto es muy frecuente, que no solamente hay pérdida de orina, sino que también se acompaña de prolapso de órganos pélvicos. Y aquí es como, Erika, ¿eso de qué me estás hablando, no? ¿Ese prolapso? El prolapso de órganos pélvicos es cuando está la vejiga caída o el útero caído, ¿no? Entonces, cuando existen este tipo de situaciones que están juntas, que son concomitantes, hay algunos médicos que todavía piden el cistograma para poder observar la relación de la vejiga con respecto a los niveles. Hay algunos niveles que vemos en las radiografías con relación a tus huesitos de la pelvis. Sin embargo, el diagnóstico de prolapso de órganos pélvicos también lo hacemos mediante observación con un examen que se llama cuantificación de prolapso de órganos pélvicos que hacemos los uroginecólogos. Entonces, es un estudio que cada vez ya está más en desuso para el diagnóstico tanto de incontinencia urinaria como de prolapso de órganos pélvicos. Ándale. Emilio se nos adelantó, Emilio Salvatore, 30. Hola, ¿es normal tener calambres en el corazón? Emilio, dentro de una hora vamos a estar aquí con el cardiólogo, con el doctor Mauricio López Meneses, y le preguntamos a él, ¿te parece? Pero no, nosotros de ese corazón no sabemos. Mejor en una hora acompáñanos aquí y el doctor Mauricio te contestará con todo gusto. Oye, Erika, perdón, pero yo te quería comentar, entonces, no necesariamente le tenemos que hacer estudios a las mujeres cuando llegan con incontinencia urinaria, porque ella dice, se me sale la pipí cuando toso estornudo, tú la subes a una mesita de exploración, le dices, no vaya a orinar antes, quédese ahí tantito, a ver, tosa tantito, haga tantito esfuerzo, se le sale la pipí y con eso básicamente haces un diagnóstico, ¿sí? Con eso podemos corroborar la pérdida. Ahora, sí es importante que a todas las pacientes que tienen pérdida de orina, que tienen incontinencia urinaria, a todas tenemos que hacer inicialmente un examen de orina para descartar infección, como les comentaba hace ratito. Porque no importa que tú hayas tenido partos o no, hay mujeres que tuvieron partos que tienen un suelo pélvico privilegiado y que no tienen ni incontinencia y no tienen prolapso de órganos pélvicos. Hay mujeres que tienen un solo parto vaginal y con ese tuvieron para tener después problemas cercanos a su per- y posmenopausia. Entonces, contestando a tu pregunta, no a todas las pacientes les pedimos estudios invasivos o estudios un poco más avanzados, pero sí a todas las mujeres que tienen incontinencia urinaria, a todas hay que pedirles un examen de orina para descartar. Un examen general de orina, un cultivo de orina, y ahí vemos si tiene datos de infección. Pero hay una serie de estudios, Erika, yo he escuchado que hay estudios especiales, varios que cuando yo estudié no existían, te lo juro, yo eso no me lo supe, no me tocaron, pero ahora cada vez hay más estudios. Aquí, es más, te lo voy a decir sencillo, así fácil. Súbase tantito a la mesa, tósale, se le salió la pipí, prográmala para cirugía, le hacemos una plastía, de Kelly Kennedy, todavía existe eso, sí, ya no, ya no se hace eso. No me digas eso, bueno, una plastía de Kelly Kennedy, ya, era todo. Sí. Después que no, que la urodinamia, que tata, cuéntanos qué más estudios haces tú y en qué casos es que recomiendas que se hagan otros estudios. Sí, mira, afortunadamente la mayoría de las pacientes tienen una pérdida de orina que es pura, o sea que solamente se sale la pipí con el esfuerzo, pero puede coexistir la incontinencia urinaria de esfuerzo con incontinencia urinaria de urgencia, esas pacientes que conocen todos los baños de todas partes
y que al lugar al que van, su primer pregunta siempre es, ¿aquí en dónde está el baño? ¿No? No me puedo aguantar para llegar al baño o puedo llegar a tener una pérdida de orina antes de llegar al baño. Cuando tenemos estos dos tipos de incontinencia, le llamamos incontinencia urinaria mixta. Y cuando tenemos más de un componente, como en todos los casos de la medicina, pues el tratamiento se complica un poco más. En la actualidad, en las mujeres que tienen incontinencia urinaria mixta o que tienen una incontinencia muy severa, que pierden con mucha cantidad y muy frecuente, tenemos que descartar ciertas enfermedades, en especial una que se llama deficiencia intrínseca del esfínter, y son pacientes a las que sí les tenemos que hacer el estudio urodinámico, porque de acuerdo al estudio de urodinamia, ese estudio nos ayuda a medir las presiones con las que la paciente pierde pipí. Y de acuerdo a la cantidad o a la presión con la que pierde, es el tipo de cinta que le vamos a poner cuando la operemos. Entonces, sí tiene relación con el éxito postoperatorio de esa mujer. No en todas las pacientes. Si es una paciente que solamente pierde con el esfuerzo, que no tiene prolapso, que no tiene urgencia, muy seguramente la podemos operar sin hacer el estudio de urodinamia, porque no está complicada. Pero para eso, Erika, lo ideal es que la mujer vaya con una experta, con un experto en urología ginecológica. Y como estamos llegando casi a la mitad del evento, yo quisiera que nuevamente, por favor, te presentaras, porque están llegando personas nuevas, que les contaras un poco de tu preparación académica, profesional y dónde te pueden encontrar, porque ya hay más preguntas aquí, ¿eh? Sí, pues mucho gusto y gracias a todas las que se están conectando. Yo soy la doctora Erika Torres, yo soy ginecóloga y después hice una subespecialidad en urología ginecológica y pues nos encargamos del estudio de las enfermedades del piso pélvico de la mujer. ¿Qué es eso? Cuando se sale la pipí, dolor pélvico crónico, no alcanzo a llegar al baño, tengo deseos de orinar a cada ratito, o tengo pérdidas de orina o pérdidas fecales, ¿no? Que se salen los gases sin que yo los pueda contener o que se sale la popó sin que yo me dé cuenta, ¿no? No importa la edad que tengas, nunca es normal que te manches la ropa interior, ni de pipí ni de popó. Entonces, todo eso de manera muy, muy simplificada es lo que vemos los uroginecólogos y yo estoy en la Ciudad de México. Tú estás en la Ciudad de México, ¿cómo es tu cuenta acá en TikTok? Doctora Eri, ahí me pueden seguir en mi cuenta Doctora Eri. Doctora Eri, ay, qué lindo. Eri, doctora Eri, síganla por favor, anótenla, ahí hay contenido interesante y va a haber más contenido interesante todavía. A ver, Sandra Murillo, aquí estamos al revés. Doctora, buenas noches. ¿Qué pasa cuando se va al baño a hacer pipí y no sale con libertad? Y esa es una pregunta muy importante. Cuando yo voy a orinar, fíjate que pues yo siempre cuando voy al baño, de pronto es como, siempre estoy escuchando cómo hacemos pipí, ¿no? Entonces es como escuchar cómo es tu chorro de orina, es importante y es algo a lo que no siempre le ponemos atención. El chorro de la orina debe de ser un chorro miccional continuo, que no se corte, que no tengas que pujar para poder orinar, que salga de manera libre, que no te salpique hacia las piernas o hacia las pompas, que no notes tú que es como en chorritos, ¿no? ¿No? O que tengas que cambiar de posición, que te tengas que hacer hacia adelante o hacia atrás o presionar tu pancita para poder orinar. Cuando sientes que el flujo de orina no sale de manera correcta, tenemos que hacer una exploración física porque hay que verificar que no haya alguna obstrucción en la uretra o, lo más frecuente, que no esté caída la vejiga, que no haya algún tipo de prolapso de órganos pélvicos. También cuando hay infecciones urinarias puede haber síntomas de obstrucción al tracto de salida. Entonces, siempre primero, pues, el más fácil, descartar infecciones, pero sí, no es normal. Qué bueno que ponemos atención a nuestra forma de orinar, porque a veces en la consulta, en el interrogatorio, yo les pregunto, ¿cuántas veces haces pipí al día? Y ahorita todas las que nos están viendo, traten de hacer el ejercicio personal. ¿Cuántas veces orinas tú al día? Son muy poquitas las pacientes las que me dicen, Erika, yo hago 7 veces o hago 3 veces, ¿no? A eso nosotros le llamamos nictámero y son las veces normales
que las mujeres deberíamos hacer pipí. Desde que estamos chiquitas nos enseñan a no vayas al baño porque está sucio, haz de aguilita, no te sientes, casi flota para poder orinar. Y eso es muy importante que nosotras sepamos que eso es dañino para nuestro piso pélvico. Lo normal es que nosotras vayamos al baño 7 veces en el día, idealmente, y 0 veces en la noche si tienes menos de 65 años. Si tienes más de 65 años, se considera normal despertarte 1 vez en la noche. Entonces, si tú eres de las que se aguanta, no, yo aguanto toda mi jornada laboral y no voy al baño porque guácala ir en la oficina, muy mal, porque la salud vesical la debemos de cuidar y debemos de tratar de orinar cada 3 o 4 horas. ¿No? Okay. Oye, Erika, ¿tú das consulta en línea para estas situaciones, para estos problemas? Consejería, es muy importante primero que sepamos cuáles son mis síntomas y si hay algo que yo pueda adelantar para cuando me vayan a revisar, porque lo que les decía, si ustedes en algún momento notan algo anormal y deciden ir a una consulta con su ginecólogo, uroginecólogo, adelanten sus exámenes de orina porque es lo primerito que les van a pedir. Entonces ya con eso tú adelantas un poco y es un estudio que es barato y que no es invasivo. Y que Entonces, Sandra Murillo, busque doctora Eri aquí en TikTok, @doctora Eri, platique con ella, pídale una consultoría para que esté mejor asesorada antes de iniciar cualquier tipo de estudio y tratamiento. Bueno, yo no me he presentado, Eri, discúlpame, Víctor Marín, ginecólogo, especialista en reproducción, en embarazo de alto riesgo, colposcopía. Y esta página, esta cuenta, segundaopinión.b de Víctor M. de Marín, está enfocada, dedicada a la salud integral y, como te comentaba hace un ratito, inicialmente nos enfocamos mucho al tema de mujer, porque soy ginecólogo. Sin embargo, estamos avanzando y cada vez tenemos más colaboradores. Actualmente somos 65, poco más de 65 personas de 12 países de Latinoamérica, más España. Y hoy justamente vamos a inaugurarnos en el tema masculino, vamos a hablar de cardiopatía isquémica con un cardiólogo. La cardiopatía isquémica no es exclusiva del varón, pero es mucho más frecuente en el varón. Entonces, acompáñenos 8:30 con el doctor Mauricio López Meneses. Y en otras plataformas nos pueden encontrar igual como segundaopinión.b de Víctor M. de Marín. Ahí van a encontrar pasado mañana esta charla que estamos teniendo tan amena con la doctora Erika Torres, y ese video lo van a poder compartir con sus amigas, familiares, ¿sí? Oye, ahora nos dice Ale Núñez, a ver, no tengo incontinencia, pero si tomo 2 sorbos de agua, 2 traguitos de agua, me tengo que ir al baño. ¿Es normal? Yo creo que tiene fuga. No, porque pues apenas va el agua así, sí. ¿Qué pasó? Sí, no es normal. Existen varios reflejos que estimulan, bueno, hay que ver, ¿no? Si es algo que te pasa siempre, bueno, tenemos que evaluar varias cosas de cómo están los hábitos higiénico-dietéticos de la toma de agua, porque... Perdón, escribí otra cosa que no había visto, discúlpame, dice, pero me pasa con el agua, con la cerveza no. No tome cerveza. Ay, ya. Esa es la solución. Esa es la solución, Vic. Y te seguimos escuchando, discúlpame. Mira, no, está bien, está bien. Te decía que si es algo que pasa siempre, sí tenemos que investigar y hay que hacer un interrogatorio más específico, pero hay varios reflejos que desencadenan la contracción de la vejiga. La vejiga es una bolsa muscular que guarda nuestra pipí y que cuando llega a cierto nivel de orina, se estimulan unos receptores de presión y le dan la indicación al cerebro de, ok, me tengo que contraer porque ya voy a vaciar, encuentro un baño, ¿no? Y nos dan ganas de orinar. Cuando nosotros nos mojamos las manos, escuchamos el agua corriendo o empieza a llover o te da frío, son estímulos que pueden favorecer la contracción del músculo detrusor, que es el músculo de la vejiga. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, frío o te mojas o tal y te dan ganas de hacer pipí, es un reflejo y es algo normal. Pero si tú con poquito volumen de orina tienes deseos de ir a orinar, no es lo normal. Hay ocasiones que la vejiga está como hiperestimulada y entonces en vez de esperar a tener el volumen necesario para que tú vayas al baño y vacíes la vejiga, empieza a contraerse a cada ratito.
Y son pacientes que a veces tienen deseos, van al baño y hacen unas gotitas, ¿no? O sea, no es como que tuvieran la vejiga súper llena, pero es este reflejo o esta contracción fuera de hora o de horario que se desencadena. Y esa es una enfermedad del músculo detrusor que podemos tratar. Ok, entonces hay que poner atención, como bien decías, al tema de cuántas veces al día orino, en la noche, si la orina sale libre, si no hace chorritos para los lados, si salen pedacitos, y ahora también el tema de que si en un momento dado tengo ganas de orinar y no me puedo aguantar y tengo que ir rápido al baño, y estas mujeres que dices bien, llegan al restaurante y antes de sentarse ya está preguntando dónde está el baño, ¿sí? Oye, y nos pregunta Ángela Yuli, ¿y es posible que uno también se enferme de los riñones por eso? No en todas las enfermedades, depende del diagnóstico que tengamos, pero hay algunas pacientes que tienen ciertos tipos de prolapso, por ejemplo, que no permiten que se vacíe adecuadamente la vejiga y entonces puede haber un reflujo de orina hacia los riñones y pueden generar algún tipo de lesión, o el más frecuente es que haya infecciones de vías urinarias bajas, o sea, que están en la vejiga nada más, y que después pueden migrar hacia la vía urinaria alta. Entonces, si tú eres una mujer que tiene pérdida de orina, pues ya decíamos que lo principal y lo primerito que hay que hacer es descartar infección de la vía urinaria, considerando que pues todas las infecciones tienen el potencial de poderse complicar. Muy bien. Michelle te saluda desde Chile y Mamucha también desde Chile. Mamucha es una amiga muy querida aquí de la página. Jenny Rossi. Doctora Erika, ¿qué es lo que produce la cistitis? Pues mira, hay diferentes cosas. En la actualidad, yo lo que veo es que a veces confundimos el término cistitis. Cistitis es inflamación de la vejiga, ¿no? Y hay varias cosas que nos pueden desencadenar síntomas de dolor o de ardor o de dolor vesical. Las más frecuentes, yo así regreso a las infecciones, es la principal causa de cistitis, ¿no? Que te dé a cada rato ganas de querer hacer pipí o que tengas dolor. Pero hay otras enfermedades de la vejiga que pueden manifestarse con estos síntomas. La bolsa muscular que tiene la vejiga, este músculo detrusor, como les decía, puede enfermarse y empezar a contraerse en momentos en que no le toca. Y entonces yo, aunque no tenga infección, mi urocultivo siempre está negativo, mi examen general de orina está súper bien, pero yo tengo dolor y tengo disconfort y tengo sensación de presión atrás del huesito del pubis y después de que voy a orinar me duele más la vejiga. Bueno, tenemos que descartar en esas mujeres algo que se llama cistitis intersticial, que afortunadamente es poco frecuente, o síndrome de vejiga dolorosa, ¿no? Entonces, las cistitis generadas por infección son las más frecuentes, son fáciles de tratar y habitualmente pues están acompañadas de ardor durante la micción, o sea, ardor cuando estás haciendo pipí. Pero si tienes cistitis que son frecuentes y que son de repetición, siempre hay que buscar un especialista porque hay que descartar enfermedades del músculo detrusor. Muy bien, bueno, ya lo escucharon, si tienen cistitis, eso que muchas veces me mencionan como cistitis y es frecuente, también escríbanle a doctora Eri, ¿sí? @ al principio, y si le quieren poner corazoncitos después también. Oye, nos dice aquí Cristian Zazueta, de lo que platicabas del frío y del sonido de la lluvia, dice, con razón en tiempos de frío uno va más al baño, pues sí. Nos saluda María Rodríguez, es una amiga también muy linda, muy querida. Ella vive en New York. ¿Te acuerdas cuando jugábamos allá en New York, en el Bronx, de chiquitos? Ella vive allá en el Bronx. ¿De dónde es tu marido? ¿Dónde conociste a tu marido? Él es de Texas. ¿Es de Texas? ¿Y dónde lo conociste? No, en Ciudad de México. Ciudad de México, yo pensé que había sido por allá. Buenas noches, estoy aquí, bienvenida Mari, mi doc, buenas noches, saludos. Mericita, saludos a la doctora también, ella vive en Cochabamba, Bolivia. Saludos. Sí, Mayra, tengo una bacteria en la orina
Enterobacter. Es muy doloroso, tomé tratamiento y no mejoró. Sí, es importante que, bueno, aquí voy a tomar otro punto. Primer mensaje, no hay que automedicarnos. Cada vez es más frecuente, al menos en nuestro país, es muy fácil poder obtener un antibiótico sin receta y no siempre el tratamiento debe iniciar por el antibiótico. Entonces, completar siempre los esquemas de tratamiento que sean indicados. Cuando tenemos una bacteria que es resistente, habitualmente, no en todos los casos, pero habitualmente nos encontramos ante pacientes que ya han recibido múltiples tratamientos. Entonces, uno muy importante, pues completar los esquemas. Número 2, hay que ver qué otros factores asociados hay. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, pacientes que tienen, a mí me mandan muchos pacientes que ven otros colegas con infecciones de vías urinarias de repetición y que no se quita. Y de pronto nos damos cuenta que es una paciente que no puede vaciar bien la vejiga porque tiene un prolapso agregado o porque tiene algún otro factor de alguna malformación de la vía urinaria que encontramos en el protocolo de estudio. Entonces, es importante que tengas una valoración completa para poder identificar cuál ha sido ese factor de riesgo que en tu caso en especial no te ha podido permitir que estés libre ya de la bacteria. Las enterobacterias, en especial la E. coli, es la más frecuente que produce infecciones de vías urinarias, más del 80%, porque vive en nuestra piel cercana al periné y a la vulva. Entonces, hay algunas estrategias que podemos hacer para tratar de disminuir la colonización, ¿no? Algo aquí rapidito que les recomiendo es siempre después de evacuar, siempre hay que asear muy bien el área perianal, no solamente con papel. Si no te es posible hacer un baño o un enjuague con agua, pues por lo menos con toallitas húmedas para tratar de quitar la mayor cantidad ahí de materia orgánica. Ok, muy bien, muchas gracias. Te saluda Nena Rey, ella vive en Campeche, Campeche. Mericita también, ya te había comentado, de Cochabamba. Sí, recuerden el live a las 8:30, tendremos un live sobre cardiopatía isquémica. Xavier, hola, ¿cómo están? Estoy viendo desde Chile, saludos hasta Chile. Mil gracias, doctora Erika, nos dice Jenny Rossi. Nos saluda Carly Go, ella vive en San Salvador, El Salvador. Bienvenida, Carly. Yadira, ¿cómo está? Buenas noches, buenas tardes, bienvenida. Esmeralda, buenas noches, doctora. Ella vive en República Dominicana. Bienvenida, Esmeralda. Está también Yadira, buenas tardes y buenas tardes, doctora. ¿Qué tan buenos son los ejercicios de Kegel para la incontinencia urinaria? Sí, excelente aportación. Estamos hablando un poco sobre la definición de la incontinencia, que es la pérdida de orina involuntaria. Cuando tú no quieres, se sale un chorrito. Ya dijimos cómo la diagnosticamos, que principalmente es el signo y el síntoma, ¿no? O sea, lo que yo veo como doctora y lo que tú me dices como paciente. Y ahora hablemos un poco sobre el tratamiento. A mí me gusta siempre ser una doctora como muy conservadora, ¿no? No todo debe de ser cirugía de primera elección. Y afortunadamente, más del 80% de las pacientes que tienen pérdida de orina leve pueden tener una curación, una disminución al 100% de la pérdida de orina si hacen fortalecimiento de los músculos del piso pélvico. Y esto lo logramos a través de los ejercicios conocidos como ejercicios de Kegel, pero son ejercicios de piso pélvico, ¿no? Hay diferentes rutinas, ya en la actualidad hay hasta aplicaciones que puedes bajar en tu celular que te están recordando cómo contraer los músculos, pero son la primera línea de tratamiento para la pérdida de orina leve. Ahora, si tú me dices, a mí se me sale todos los días en un chorro que me mojo toda la ropa, difícilmente vas a notar una mejoría. Puede disminuir la cantidad de la pérdida, pero no va a ser curativo. Entonces, aquí depende en qué rango de la enfermedad te encuentres tú, pero en general es algo muy bueno. Si tú eres una mujer, porque no todas las mujeres logran identificar las contracciones, pero si tú logras identificar y puedes apretar la vagina, puedes hacer los ejercicios de piso pélvico. Hay pocos momentos en donde les decimos, no hagas los ejercicios si te acaban de hacer una cirugía vaginal
o acabas de tener un parto, espérate por lo menos 3 meses. Pero si no estás en esos momentos, empieza a hacer los ejercicios de contracciones de piso pélvico. Desde ya baja una aplicación, ahí con la aplicación te puedes guiar muy bien, pero lo importante es hacer combinación de contracciones lentas, aprieto, suelto, así todas ahorita, aprieten, suelten, ¿no? Nadie te ve, los puedes hacer cuando tú quieras, si estás sentada, parada, acostada, en cualquier momento, menos cuando estás haciendo pipí, y eso es algo muy importante. Tengo muchos colegas que todavía les recomiendan que hagan sus ejercicios de Kegel mientras orinas para que tú identifiques cuando estás apretando y cortas el chorro de la orina. Sin embargo, cuando nosotros cortamos e inhibimos el reflejo de micción y apretamos, puede ser que tu músculo detrusor ya no se vuelva a contraer y seguramente les ha pasado a quienes lo han hecho. Si estás orinando y cortas el chorro de la pipí, a lo mejor cuando sueltes ya no sale pipí porque se inhibe la contracción. Entonces, los puedes hacer en cualquier momento, menos cuando estés orinando. Muy bien. Erika, te empezamos a ver un poco pixelada. No sé qué pasó porque se veía muy bien y de repente empezó a ver pixelada. Nos saluda Siboney, ¿cómo está? Saludos, doctor, doctora, saludos desde Houston, Texas. Un saludo con mucho cariño, Siboney. Comparta la página, segundaopinión.b de Víctor M. de Marín. Siga también a la doctora Eri, sí, platíquele a toda la raza por allá en Houston, a todos los amigos en Houston, en Texas. Cleidy, ¿cómo está? Salud desde Santa Cruz, Bolivia. María París. Buenas noches, doctor, y esa belleza de doctora. Ya Málaga está presente, Málaga, España. María viene varias veces, a mí me tiene sorprendido, le voy a hacer un monumento porque ya tiene su tarjeta VIP, porque mira qué horas son, en España son las 3 de la mañana, yo creo, y mira, aquí está. Mucha excelente tema, gracias a ambos. Ahora, aquí nos platica alguien, Silvia Quintana, ella nos saluda desde Buenos Aires, desde Argentina. Hola, mi hija tiene 8 años y sufre de frecuentes infecciones de la orina. Muy bien, en las niñas es importante que primero identifiquemos cómo son sus hábitos higiénicos. Ese es el factor más frecuente por el que las pequeñitas tienen infecciones de vías urinarias de repetición. Uno muy importante, Vic, es que tenemos que verificar y se tiene que valorar con la ayuda de un urólogo pediatra, ese sería el especialista adecuado para una niña, un urólogo pediatra, que hay que revisar que su vía urinaria esté normal, que no haya ninguna malformación por ahí o que no haya reflujo, que es algo que es muy frecuente en los niños. Puede haber reflujo de su vejiguita hacia los ureteros, sí, y eso puede ser un factor de riesgo para infecciones de repetición. Entonces, que busque a un urólogo pediatra para que le pueda dar apoyo. Perfecto, ¿ya escuchó, Silvia? Urólogo pediatra ahí en Argentina, por favor, para su nena. Ay, mamucha. Que llegó tarde porque andaba en el trabajo. ¿A qué se debe la incontinencia? ¿A qué se debe la incontinencia urinaria? Que si podemos volver a empezar. De manera rapidita, la incontinencia urinaria puede deberse principalmente en las mujeres que tuvieron algún parto vaginal, es por una lesión en su sistema de los músculos que nos ayudan a mantener la uretra cerrada. Entonces, el haber tenido parto vaginal, el ser fumadora, el tener infección de vías urinarias, el tener alguna enfermedad concomitante como diabetes o alguna enfermedad de la colágena, el ser tosedor crónico, tener estreñimiento crónico, son factores de riesgo. Ok, sí, quedó claro, muchas. Hay otra pregunta, no se tarde porque ya estamos terminando, ya vamos en la parte final de la charla, Erika, se nos han ido 50 minutos, pero como agua. Gracias, doctora, te dice Yadira Medina. María París dice que anda aquí despierta porque tiene algo de vampira, que es parienta del vampiro. Silvia dice, sí, gracias, muchísimas gracias por esta última explicación.
Aquí tengo dos amigas que se preocupan mucho de mi hidratación. Entonces Esmeralda dice que si ya tomé agua, sí, pero tomo poquita porque también tengo un poquito de incontinencia. Entonces no puedo tomar mucho, luego me río y no, poquita. Haz tus ejercicios de Kegel, Vic. También ahorita estaba así. Ya estoy haciendo mis ejercicios. Yadira, muchas gracias. Oye, Vic, quiero comentarles algo muy importante sobre el tratamiento de la incontinencia urinaria. Como les decía, no todo es cirugía. Es importante que sepan que hay tratamientos conservadores para el manejo de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Y eso es a través de algo que se llama electroestimulación del piso pélvico, que consiste en, es como si le dieras una terapia intensiva a tu piso pélvico a través de un electrodo que es muy pequeñito, que es como si fuera un tampón, que ponemos a través de la vagina y eso emite energía, que así como vas cuando al fisioterapeuta y te pone parches en otras partes del cuerpo y en otros grupos musculares, funciona también para el piso pélvico. Y los uroginecólogos es un tratamiento que podemos dar. Es seguro, no te quema, no son toques y te ayuda a mejorar la fuerza de los músculos de piso pélvico. Entonces, si eres una mujer que tiene pérdida de orina, que no es, así como les decía, el caso más severo, vas a tener una mejoría considerable después de esta terapia. Entonces, considérenlo, existe en la mayoría de los países, los uroginecólogos lo brindamos y se llama electroestimulación del piso. Electroestimulación. Es lo que yo le receté el otro día a la doctora Carolina Jasso, nada más que yo se lo receté con una batería de camión y lo pusiera aquí en las orejas. Sí, la pobre traía un problemita por ahí. Bueno, yo trato de leer todo lo que me escriben. Erika, perdón. Muchas gracias. Ahí va lo que dicen. Ahí va. Doctor guapo, saludos, beso, de parte de Alejandro. Aquí recibimos saludos de todas, de todos y de todes. Sí. A ver, dice Mamucha, mi hermana de 50 años pregunta, al hacer fuerza se le cae la orina, ¿será prolapso? Si con el esfuerzo se sale la pipí, eso se llama incontinencia urinaria de esfuerzo. Okay. Si con el esfuerzo tú percibes que hay un aumento de volumen a través de la vagina o cuando te bañas sientes como un bultito que antes no estaba, ese puede ser prolapso de órganos pélvicos. Perfecto. Dice Yadira, yo tuve 3 partos y me dijeron que también tengo una fisura. ¿Eso también me puede provocar incontinencia? Los partos es un factor de riesgo. La fisura, supongo que es una fisura anal y más bien esta es una consecuencia después de la distensión que tiene el periné y es algo que requiere un manejo especial por un coloproctólogo y que se puede curar. Muy bien. Mamucha, gracias doctor Bello, gracias doctora Erika. No puedo dejar de decirlo, que se ve muy guapo. Tienes tu grupo de admiradoras. ¿Sí? Admiradoras y admiradores, ya que aquí estamos en competencia. Ya vamos por prácticamente la última pregunta. Aquí nos preguntaba alguien un poquito fuera del tema, pero dice, ¿cómo se cura una úlcera en el cuello uterino? Ok, bueno, te voy a contestar esto con mucho cariño y también para que tengan ustedes mucho cuidado de lo que les dicen cuando les hacen las colposcopías. Es difícil que tengamos una úlcera, no es imposible. Hay ciertas infecciones que te generan úlceras en el cuello del útero, pero es muy frecuente que en las colposcopías a las eversiones glandulares o ectropión les llamen úlceras cervicales o úlceras en el cuello del útero. Y esto es una variación anatómica normal, así como todas tenemos diferente tipo de cabello y de piel, también tenemos diferentes tipos de cuello uterino. Entonces, primero, no entrar en alarma y acudir a una segunda opinión para que realmente confirmen sí, ese diagnóstico. Siempre es valioso una segunda opinión. Dice Moon, creo que llegué tarde, también llegué tarde al tema, sorry. Pues mire, haga de cuenta que llegó a la película, a la sala de la película y se están encendiendo las luces, o sea, ya se acabó la película. Última pregunta ahora sí, Erika Patricia. Hola, buenas noches. Si estoy iniciando mi embarazo, ¿puedo ir a la playa y me puedo bañar normal?
Ok, supongo que la pregunta va enfocada a que si hay riesgo de infección de vías urinarias o infección vaginal al estar en la playa. Lo puedes hacer, la única recomendación es pues que te cuides del sol, de los piquetes de mosquitos si vives en alguna zona endémica y que no pases mucho tiempo con el área genital húmeda. Es decir, si entraste a la alberca o al mar, que tengas un cambio o aseo de ropa y aseo del área genital lo más pronto posible, pero no hay contraindicación. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, yo sabes también que les digo, Erika, que cuando van a la piscina, que bueno, ahorita no creo que haya tanto problema, pero cuando van a la piscina que se fijen, porque andan luego muchos niños y se avientan, hay mucha gente, se avientan, les dan una patada, les dan un golpe y al rato salen con que me pegaron, me empujaron, entonces cuidado ahí, ¿sí? Bueno, pues hasta ahí llegamos. Erika, muchísimas Muchas gracias, Vic. Se me pasó volando la hora. Síganme en mis redes sociales, doctora Eri. Ahí me doctora pueden Erika. seguir, sí, para cualquier consultoría o simplemente para ver información. Víctor, muchísimas gracias por la invitación. Y acá también Erika, que le acabas de dar este comentario. Muchísimas gracias, doctora. Dios los bendiga igualmente. Muchas gracias, Erika, muy amable. La vamos a invitar nuevamente pronto, ¿verdad? Que está muy linda, habla muy, muy lindo, así que vamos a tener aquí pronto. Además, nos da muchos consejos muy buenos. Un abrazo fuerte desde Chile, de Mamucha, María París, desde Málaga. Doctora Bella, bendiciones. Evita el Alzheimer, canas, no sé, Manuel, a qué se refiera, porque no le salió todo el comentario, escríbame por separado y platicamos. Te doy las gracias, les doy las gracias a todas las amigas que estuvieron aquí, amigas y amigos, nos vemos pronto, 8:30, dentro de media hora, vamos a platicar de cardiopatía isquémica con el doctor Mauricio López Meneses. Erika, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por tu atención, mucho. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Pronto, cuídense mucho. Chao. Bye, bye.